Hola, muy buenas tardes. Esperamos que todos, todas estén muy bien en esta tarde, ¿no? De martes 8 de julio. Les damos la más cordial bienvenida a esta instancia de encuentro en torno a una temática nuevamente de interés en relación con los programas de integración escolar. Saludamos a quienes se están incorporando. Esperamos que sea de vuestro interés y que participen a través del chat con sus consultas y comentarios desde regiones, desde las distintas regiones y lugares del país. Esperamos que hayan tenido unas descansadas y merecidas vacaciones y a retomar entonces esta semana, ¿no es cierto?, retomando las actividades escolares. Y para ello tenemos este espacio en relación hoy día al tema de preparación del proceso de ingreso excepcional al programa de integración escolar. Para ello nos acompaña la Coordinadora Nacional del Área Estratégica de Atención a la Diversidad, Francisca Cabrera, a quien le dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Les recordamos que el canal oficial para poder hacer las preguntas, ¿cierto?, en este webinar es el chat, para que ahí el equipo pueda ir recopilando esta información y así al final podamos tener un espacio de responder preguntas. Hoy día vamos a hablar en específico, ¿cierto?, de la preparación del proceso de ingreso excepcional para el programa de integración escolar. Es un proceso, ¿cierto?, que año a año se apertura posterior a la postulación oficial y que este webinar tiene como objetivo también dar a conocer elementos para preparar este proceso y que sea lo mejor posible, ¿cierto?, evitando la mayor cantidad de errores para así poder tener una mayor cantidad de estudiantes aceptados en este proceso y que esto implique que los establecimientos puedan recepcionar la subvención correspondiente. La próxima, por favor. En primer lugar, quisiera comentarles un poco el contexto general en el que estamos hoy en día, ¿cierto?, en la unidad de educación especial, que es parte del área de atención a la diversidad. Ustedes ya deben haber visto el informe de Contraloría General de la República, que mandató a la actualización de las orientaciones técnicas que permiten asegurar la correcta implementación del Decreto Supremo número 170. Esta normativa, ¿cierto?, regula la asignación de subvenciones a la modalidad de educación especial. En distintos webinars hemos ido haciendo el énfasis de que la modalidad de educación especial está definida por la subvención específica de la modalidad que reciben algunos tipos de establecimientos, como los programas de integración, ¿cierto?, las escuelas regulares con programa de integración, escuelas especiales de discapacidad, escuelas especiales de lenguaje y escuelas y aulas hospitalarias. Como estrategia de respuesta a este mandato de Contraloría, se ha optado por la elaboración de cartillas de actualización temáticas, las cuales no incorporan nuevos elementos normativos. Ya tenemos, ¿cierto?, disponible la cartilla del informe para la familia, la cartilla de trabajo colaborativo, y con esta información asociada al proceso de excepcionalidad, ¿cierto?, al proceso de ingreso excepcional en el programa de integración, también se va a emitir una cartilla que va a estar disponible en el sistema antes de que se aperture el inicio del proceso, que se aperture plataforma, ¿cierto?, para el inicio del proceso de incorporación de excepcionalidades. Es importante aclarar este elemento, ya que la actualización de estas cartillas, ¿cierto?, lo que viene a hacer es a complementar, a profundizar información que es necesaria, ¿cierto?, de aclarar al sistema y que no incorpora elementos normativos que sean nuevos, sino que tiene como objetivo el precisar y aclarar aspectos clave del decreto que requieren una mejor comprensión o aplicación por parte de los equipos educativos. Estas cartillas, al estar organizadas por temas específicos, nos permiten profundizar en aquellos aspectos que han presentado una mayor dificultad o ambigüedad, contribuyendo así a la implementación más efectiva y coherente del Decreto 170 en el sistema escolar. Es importante también mencionarles que toda la información oficial del Ministerio de Educación con respecto a la modalidad de educación especial se encuentra en la página de educación especial. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque nos hemos enterado de algunos documentos que han ido rondando en redes sociales, que incluso a veces tienen hasta logos ministeriales o algunos PowerPoint que pueden ser de trabajo interno que se distribuyen
Si no está publicado en la página de educación especial, no es una información oficial. Por tanto, ahí el llamado es a las comunidades educativas a poder revisar constantemente la página de educación especial y en específico, al momento de hablar de las cartillas de orientación, hay una pestaña específica que habla de orientaciones de implementación del decreto en donde están alojadas las cartillas de actualización de implementación del decreto 170. Como les decía, este contexto nos permite aclarar también cuál es la estrategia ministerial que se ha ido llevando a cabo para dar respuesta al informe de Contraloría, pero también para fortalecer en el sistema que la información oficial siempre está en la página de Educación Especial. Es importante también ahí mencionarles que estén constantemente, ¿cierto?, revisando y trabajándola también con los equipos en los establecimientos para poder ir dando una mejor comprensión de los aspectos normativos. Importante también ahí mencionar que cada vez que se hace un webinar se sube la información o el video, ¿cierto?, del webinar, el PPT utilizado y la información complementaria que muchas veces vamos compartiendo, ¿cierto?, en estas acciones formativas. Ahí también es importante el fortalecer en el sistema que los webinars muchas veces tienen una explicación más profunda de los elementos que están en la cartilla, y ahí me gustaría hacer dos como ejemplos, o usar como ejemplos la cartilla, por ejemplo, de informe para la familia, ya que hemos visualizado que desde el Ministerio de Educación se indicó en la cartilla que el informe para la familia se hacía al inicio del año 1 y al finalizar el año 2, y que con los informes de notas y con los informes de personalidad era suficiente para dar cuenta a las familias que el proceso se estaba llevando a cabo, ¿cierto? Y que si era necesario poder ahí generar en el informe de notas un párrafo que diera a conocer información para la familia. Sin embargo, sabemos que hay establecimientos que continúan promoviendo la realización de informes de avance o informes de entrega, ¿cierto?, a los establecimientos, perdón, a las familias que no son indicados por el Ministerio de Educación, y ahí también es importante el poder mencionar que uno de los objetivos de estas cartillas es poder precisar algunos elementos normativos que permiten bajar la carga administrativa y que permiten fortalecer la comprensión de los aspectos normativos de implementación del decreto, ya que, ¿cierto?, entendemos que hay algunos elementos que se han ido interpretando de cierta forma con los sostenedores y directivos, y que nuestra responsabilidad como Ministerio de Educación es poder precisarlos para entender finalmente cuáles son los elementos asociados a la fiscalización de esta subvención específica. Ya con todo este contexto, ¿cierto?, comenzamos a adentrarnos en mayor profundidad al proceso de preparación de excepcionalidades o de ingreso de excepcionalidades al programa de integración. Es importante entender también que el decreto 170, al ser un decreto de subvenciones, tiene una lógica que es necesario de ir incorporando en nuestro relato, de que a mayor cantidad de estudiantes, mayor cantidad de subvención, y a mayor cantidad de subvención, más horas de apoyo para cada curso. Esto se operacionaliza con tres elementos principales. En la postulación regular, el tener los 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, ya que si no se cuenta, tal como lo hemos mencionado en webinars anteriores, si no se cuenta con esos 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, el programa de integración no tiene el financiamiento, o el curso no tiene el financiamiento necesario para poder financiar los apoyos específicos. En segundo lugar, tenemos la postulación regular, los 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes, y al cerrar la postulación regular, se apertura nuevamente la plataforma para la postulación de excepcionalidades o el ingreso de excepcionalidades acorde a los criterios que se van a ir explicitando a continuación. La próxima, por favor. Un elemento importante de ir comprendiendo en la lógica del decreto, que también es algo que hemos ido mencionando en webinars anteriores, es que si bien la subvención es por estudiante, las horas de apoyo son por curso. Por eso esta lógica es de que a mayor cantidad de estudiantes, mayor cantidad de subvención, a mayor cantidad de subvención, más horas de apoyo para el curso. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay un pantallazo de cómo se ve la plataforma. Si bien yo
postulo a cada uno de los estudiantes para ser receptores de la subvención, las horas que se declaran son para el curso en su totalidad. Por lo tanto, los apoyos son para el curso, ¿cierto?, que tiene estudiantes que son parte del programa de integración. Este elemento es importantísimo porque también tiene que ver con cómo vamos dando un relato sobre conformación de equipos de aula que permiten el apoyo para todos y todas. Si bien hay algunos estudiantes que son los que reciben la subvención específica del programa de integración, las horas se contratan para apoyar al curso completo y esto también le da un mayor fundamento, una mayor justificación al poder avanzar hacia un trabajo colaborativo efectivo entre los docentes de asignatura y los profesionales del programa de integración, cuyo foco principal, tal como mencionamos en el webinar anterior, es la diversificación de la enseñanza y la respuesta educativa para la atención a la diversidad. Por lo tanto, ahí es relevante, ¿cierto?, que tengamos en consideración y que vayamos ajustando también el relato, porque muchas veces se dice en algunos establecimientos, no, es que no quedan cupos PIE. Finalmente, la lógica de cupos es solo para los estudiantes con necesidades educativas transitorias, porque si yo no completo esos 5 cupos, no logro tener el financiamiento necesario para poder pagar las horas mínimas de apoyo. Por lo tanto, esas horas mínimas de apoyo, ¿cierto?, que son 10 para cursos con GEC y 7 para cursos sin GEC, permiten dar apoyos en aula a todos los estudiantes que lo requieran por medio de la diversificación de la enseñanza, por medio del trabajo colaborativo. En ese aspecto, los invitamos también a volver a revisar la cartilla número 2 de trabajo colaborativo y el webinar asociado para poder profundizar en los elementos de trabajo colaborativo, pero aquí lo importante es que podamos ir webinar tras webinar aclarando y reforzando la importancia de entender que la subvención es por estudiante, pero las horas de apoyo son para el curso en su totalidad. La próxima, por favor. Acá hay un elemento importante para también aclarar sobre los cupos, ¿cierto? Tal como les mencionaba, los cupos están asociados solo a los 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, ya que es el mínimo para poder establecer un financiamiento necesario para dar las horas mínimas de apoyo establecidas por el decreto. El decreto establece horas mínimas, no horas máximas de apoyo. Sobre los cupos asociados al PIE, tenemos en el proceso regular solamente 2 postulaciones para estudiantes con necesidades educativas permanentes. Y a partir de julio, todos los años, se apertura el proceso de ingreso de excepcionalidades. En este proceso de excepcionalidades tenemos un fundamento normativo también, que es a partir del decreto, del artículo 94 del decreto 170, que permite, ¿cierto?, que cuando hay más de 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes, se pueda postular a todo aquello que tenga necesidades educativas permanentes y que requiera apoyos específicos. Un elemento importante sobre los datos que tenemos a nivel ministerial es que solo el 41% de los cursos del año 2024 completó los cupos asociados a la postulación regular de 5 transitorios más 2 permanentes. Es decir, 33.314 cursos de un total de 81.344 logró completar todos los cupos. Es decir, actualmente, ¿cierto?, si nos fijamos en los datos del año 2024, el 2024 cerramos el año con una cantidad de cupos importante disponibles al sistema. Por lo tanto, es necesario poder trabajar exhaustivamente en poder postular a la cantidad de estudiantes que tengan algún diagnóstico asociado a una necesidad educativa permanente, tanto en el proceso regular como en el proceso de ingreso excepcional, y a los estudiantes con necesidades educativas transitorias para poder garantizar el financiamiento de los programas de integración, ya que del financiamiento depende la cantidad de horas de apoyo y los recursos disponibles para poder pagar, ¿cierto?, a los profesionales que cumplen labores en los programas de integración escolar. La próxima, por favor. Aquí ya haciendo un énfasis más relevante, ¿cierto?, sobre los cursos PIE, tal como les mencionábamos, de los cursos del año 2024. Solo el 41% logró completar los cupos asociados a los 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias y los 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes. El año 2024 quedaron 28.799 cupos disponibles en los cursos que ya estaban abiertos con convenio PIE,
que quedaron disponibles para que estudiantes, ¿cierto?, que pudieran tener algún diagnóstico asociado a una necesidad educativa transitoria recibían la subvención. Acá es relevante también ir visualizando que han incrementado la cantidad de cursos año por año, pero que desde el año 2022 al 2024 se observa que se ha ido manteniendo la cantidad de establecimientos que cuenta con cupos disponibles o los cupos disponibles asociados a necesidades educativas transitorias. Por eso también es importante por parte de nosotros como Ministerio de Educación poder reconocer y identificar cuáles son las prácticas necesarias para que sostenedores y directivos fomenten que los cursos, ¿cierto?, se aperturen completando los cupos disponibles para poder recibir la subvención necesaria para el pago de las horas mínimas y garantizar su financiamiento. Al no completar los 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, los cursos con cupos disponibles funcionan sin el financiamiento necesario para pagar las horas de apoyo mínimas que exige el decreto. Por lo tanto, es fundamental ir avanzando en poder acortar, ¿cierto?, esta brecha de financiamiento que está presente en los establecimientos que tienen programas de integración. La próxima, por favor. Con respecto a los establecimientos que postulan al proceso de excepcionalidad, también hemos visto un incremento, ¿cierto?, desde el año 2018 al 2024. Sin embargo, el 2024, 2.992 establecimientos no postularon a este proceso, por lo tanto, también en este contexto, ¿cierto?, en estos elementos que estamos mencionando sobre los datos asociados, es que consideramos importante poder realizar este webinar de preparación para el ingreso de estudiantes, ¿cierto?, en el proceso de excepcionalidad, para así también ir avanzando, ¿cierto?, en que la mayor cantidad de establecimientos posible pueda postular a este proceso, pueda ingresar a los estudiantes y finalmente pueda tener la subvención para poder dar los apoyos necesarios a cada curso, ¿cierto?, que contenga a un grupo que cada vez es mayor de estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente y necesidades educativas de carácter transitorio. La próxima, por favor. Ahí les mostramos eh, un, un zoom de la cantidad de establecimientos que postulan excepcionalidades en cada una de las regiones y cuáles son las brechas que todavía tenemos por región para poder avanzar en el proceso de ingreso excepcional al programa de integración. La próxima, por favor. Ya adentrándonos al proceso de ingreso excepcional a programa de integración, es importante mencionarles que es un mecanismo que permite la incorporación extraordinaria de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales de carácter permanente que superan el límite de 2 estudiantes por curso establecido en el periodo regular de ingreso. Muchas veces nos consultan, ya que hay un mito como muy como enraizado en el sistema educativo, sobre el pago de la subvención a los estudiantes que ingresan, ¿cierto?, en este proceso. Todo estudiante aceptado en el ingreso excepcional, en donde el sostenedor recibe la confirmación y la aceptación de la postulación, recibe subvención que es parte de la reliquidación que se hace con el proceso de subvenciones, pero para eso también es importante mencionarles y recordarles que para este proceso hay un elemento fundamental, que es que todos los establecimientos tienen que tener actualizados sus datos, ya que este proceso también implica que se le envían correos electrónicos a los sostenedores o directivos, ¿cierto?, al correo que tienen inscrito en plataforma y que muchas veces no está actualizado y por ese medio no le llega la información ni para la rectificación en el caso de que el estudiante salga rechazado y que tenga tiempo todavía para hacer una rectificación o en el caso de ser aceptada la postulación. Por lo tanto, un elemento primordial y el elemento número 1 al momento de abrir esta postulación, abrir este proceso de ingreso, es necesario tener actualizados los datos para que tengan la información de cada una de las postulaciones que realicen. La próxima, por favor.
El proceso de ingreso excepcional a programa de integración tiene como propósito garantizar los apoyos adicionales o especializados para favorecer la participación, permanencia y progreso en los aprendizajes de los estudiantes. Permite que todos los estudiantes que cumplan con los criterios vigentes reciban subvención. Al asignar subvención por estudiante, permite asegurar una respuesta educativa pertinente y oportuna para el curso en su totalidad. Y, tal como les mencionábamos, a mayor cantidad de estudiantes incorporados, mayor cantidad de recursos disponibles que se traducen en más horas de profesionales de apoyo para el curso, más tiempo para planificar la enseñanza y mejores condiciones para la respuesta educativa a la diversidad de estudiantes. Entendiendo ahí, cierto que las horas de apoyo son para el curso en su totalidad. La próxima, por favor. El proceso de ingreso excepcional también permite, ¿cierto?, que el sistema evite exclusiones administrativas, asegurando que el acceso a los apoyos especializados del programa de integración escolar para todo el estudiantado con diagnósticos asociados a necesidades educativas permanentes sea efectivo. Es fundamental que ningún estudiante quede fuera del proceso, garantizando su inclusión y participación, y tal como mencionaba en un principio, ¿cierto?, se puedan evitar exclusiones administrativas. Requiere autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, previa revisión de los informes de evaluación diagnóstica integral por parte de los equipos ministeriales, quienes verifican el cumplimiento de los criterios establecidos, y tal como mencionaba, les llega, ¿cierto?, a el correo que tienen declarado la información necesaria para entender si el proceso, ¿cierto?, se llevó a cabo en su totalidad y fue aceptado el estudiante, o si fue rechazado, el motivo del rechazo, y en base a eso poder generar una rectificación. La próxima, por favor. El proceso de ingreso excepcional, y aquí las fechas importantes son las siguientes. El inicio del proceso y la apertura de plataforma para el año de 2025 va a ser el 22 de julio. Por lo tanto, aquí este webinar, ¿cierto?, tiene como objetivo principal el poder generar un espacio formativo que permita que los establecimientos se preparen para este proceso, entiendan cuál es la conformación de los PDF que se suben a la plataforma, y poder de esta forma garantizar que el proceso se lleve en su totalidad y de la mejor manera posible. La fecha de cierre, y esto también es importante mencionar, es según el calendario regional que se va a publicar en Comunidad Escolar próximamente. Cada región tiene una fecha de cierre destinada según su calendario, y es esa la que mandata cuando se termina el proceso, ¿cierto?, de postulación o el proceso de ingreso excepcional al programa de integración por medio de comunidad escolar. Por lo tanto, ahí ya vamos haciendo como una recapitulación de elementos importantes. El primer elemento importante es tener actualizados los datos para que al correo electrónico les llegue la información sobre este proceso. En segundo lugar, que la apertura de la plataforma va a ser el 22 de julio. Y en tercer lugar, que la fecha de cierre va a estar publicada en comunidad escolar según el calendario regional. Por lo tanto, ahí cada región y el RBD que sea de cada región tiene una fecha específica de cierre para poder garantizar que se revisen los expedientes correspondientes y se puedan dar espacios para la rectificación. La próxima, por favor. Importante también mencionarles que el proceso de ingreso excepcional tiene distintas fases. Aquí vamos a trabajar solo la primera fase, que es la de preparación, en donde los responsables son el establecimiento educacional, y ahí puede ser por medio del sostenedor, directivo, coordinador comunal, asesores del programa de integración, encargado, coordinación PIE del establecimiento. Ahí la preparación es responsable de quien el sostenedor asigne, ¿cierto? Y el establecimiento educacional completo tiene que disponer de todos los elementos necesarios para poder preparar la postulación. La segunda fase es la postulación, en donde el responsable es el establecimiento educacional, en donde el sostenedor, directivo, coordinador comunal, asesores encargados aperturan, ¿cierto?, la plataforma y llevan a cabo el proceso de postulación. Posteriormente viene la tercera fase, que es la revisión, en donde la Secretaría Regional Ministerial de Educación revisa los documentos que se suben a plataforma, y eso da paso a la fase 4, perdón, en donde se emite una declaración, en donde la Secretaría Regional Ministerial dice si es aceptada o rechazada la postulación realizada. Posterior a eso viene la fase 5,
en donde se puede rectificar y donde el establecimiento educacional es responsable de revisar en primer lugar la información que les llega al correo, ¿cierto?, institucional declarado, y tiene un espacio de tiempo en donde si el estudiante es rechazado, puede revisar el motivo del rechazo, rectificar la información y poder volver a subir la postulación. Por lo tanto, es importante estar preparados y poder generar esta primera fase de preparación para poder evitar la mayor cantidad de errores posibles, porque la idea es que los estudiantes, ¿cierto?, sean aceptados en la postulación y no tengamos que estar haciendo rectificaciones en los establecimientos educacionales de cada uno de los estudiantes. La idea es evitar, o la idea de este proceso de preparación es evitar la mayor cantidad de errores posibles. Posterior a eso viene la última fase, que es la resolución, en donde la Secretaría Regional Ministerial de Educación emite una resolución con los estudiantes y la cantidad de estudiantes aceptados en cada una de las regiones. La próxima, por favor. Como les mencionaba, este webinar es para la preparación del proceso de excepcionalidades. Los elementos principales de la fase de preparación: en primer lugar, tenemos que se debe verificar que las horas de apoyo declaradas permitan el ingreso de excepcionalidades, considerando tanto estudiantes incorporados en este proceso los años 2023 y 2024, porque como ya ha ido funcionando este proceso los años anteriores, los estudiantes antiguos van a tener disponible en plataforma solo el botón postular. No es necesario que se vuelva a subir la documentación, ya que se entiende que al ser aceptados los años anteriores, son estudiantes antiguos que continúan en los establecimientos, ¿cierto?, educacionales, y que les van a aparecer en plataforma solo con el botón postular. Por lo tanto, es necesario que se verifique la cantidad de horas de apoyo declaradas, entendiendo que hay que sumar la cantidad de estudiantes aceptados los años anteriores, el año 2023-2024, más los estudiantes que van a ser postulados en este nuevo proceso. Para cada caso de excepcionalidad, recuerden que deben asignarse 3 horas cronológicas semanales de apoyo. Ahí más adelante vamos a explicitar la cantidad de horas de apoyo por las distintas conformaciones de curso, pero es importante que si yo tengo 2 estudiantes postulados los años 2023 y 2024, que son 2 estudiantes antiguos que me van a aparecer solo con el botón postular, y este año voy a agregar 2 más, debo sumar 3 horas cronológicas de apoyo a la base, ¿cierto?, de 10 horas de apoyo, ¿cierto?, que fija el decreto. Le tengo que ir sumando la cantidad de apoyos o la cantidad de horas que se suman por cada estudiante excepcional. Entonces ahí también el primer elemento importante de la fase de preparación es que tienen que verificar que las horas de apoyo declaradas en plataforma permitan el ingreso de excepcionalidades, y que aquí tenemos el primer error común, ¿cierto?, que muchas veces postulan estudiantes sin contar con las horas de apoyo. Por lo tanto, si no cuentan con las horas de apoyo, no van a poder recibir subvención, porque lo que hay que garantizar es que los estudiantes tengan las horas de apoyo para poder impetrar subvención. Hay un elemento importante también, es poder aclarar que si existe un profesional que ya no está en el establecimiento o una nueva contratación, eso suma horas de apoyo en el proceso, ¿cierto?, de ingreso excepcional, se pueden actualizar esos datos y pueden declarar las horas, ¿cierto?, que van sumando en los establecimientos. El segundo punto es que, de acuerdo con el artículo 87 del decreto 170, las horas mínimas semanales de apoyo son horas lectivas. ¿Por qué? Porque son horas de apoyo. Deben ser cronológicas según el artículo 87, por lo tanto, estas son las que deben declararse en plataforma. Las horas que se declaran en plataforma, entonces, son las horas de apoyo, y que son horas lectivas, y estas, según el artículo 87 del decreto 170, deben ser cronológicas. Por lo tanto, al declarar estas horas de apoyo, ¿cierto?, tienen que estar especificadas en horas cronológicas. En tercer lugar, es indispensable revisar que los expedientes contengan toda la información requerida y estén ajustadas al formato específico antes de ser cargados en plataforma. Evitar rechazos es responsabilidad directa de los sostenedores, equipos directivos y la coordinación PIE, ya que esto permite optimizar los tiempos y recursos en todos los niveles del sistema. Finalmente, el evitar los rechazos, ¿cierto?, es responsabilidad directa de los sostenedores y equipos directivos, y permite optimizar tiempos de trabajo, sobre todo, ya que
Al momento de postular al estudiante, si evitamos estos errores, ¿cierto? Antes de ser cargados los expedientes, podemos garantizar que va a ser aceptado el estudiante en el proceso de ingreso excepcional. Por lo tanto, si tenemos, ¿cierto?, la cantidad de horas específicas de apoyo en la plataforma y eso me permite postular una cantidad de estudiantes, yo los postulo, ¿cierto?, con la documentación necesaria y así puedo garantizar que va a ser aceptado. En el caso de recibir una notificación de rechazo, es fundamental realizar la rectificación a la brevedad para no perder la oportunidad de acceder a la subvención destinada al estudiante que requiere apoyos específicos. La próxima, por favor. Las consideraciones generales para poder armar los documentos, ¿cierto? El expediente de ingreso excepcional es, y aquí vamos a hablar primero de consideraciones generales y después vamos a hablar particularmente por cada diagnóstico cuáles son los elementos o la documentación que compone el expediente que se sube a plataforma. En primer lugar, tiene que estar el certificado médico con el diagnóstico, que puede presentarse en distintos formatos. Sabemos que muchas veces en los establecimientos educacionales llegan diagnósticos en distintos formatos, puede ser en el formulario de evaluación de salud dispuesto por Mineduc, pero también puede ser el informe biomédico funcional usado ante la CONPIM para la solicitud de Registro Nacional de Discapacidad, como cualquier otro formato válido. ¿Cuándo un formato es válido? Y ahí hemos visto también, insisto, una gran variedad de documentos que llegan. Muchas veces llegan hasta en un informe de una receta médica, pero esto es válido siempre y cuando tenga el RUT del estudiante, el nombre, el timbre, el RUT, el número de registro y la especialidad del médico tratante según corresponda. Eso también asociado a cada uno de los diagnósticos. Y el único dato que puede completarse con lápiz pasta azul es que si no trae el número de registro del médico, se puede buscar en el link que va a quedar acá también en la PPT que vamos a subir posteriormente a la página de educación especial, en donde uno se mete al buscador de la Superintendencia de Salud y poniendo el RUT o el nombre del médico, se puede llegar a el número de registro y ese, si no está, puede anotarse en el mismo documento, ¿cierto? Con lápiz pasta azul. Ese es el único dato, ¿cierto?, que puede completarse si es que no viene. Muchas veces viene en el timbre del médico que emite el diagnóstico. Si no está, se puede buscar y anotar al ladito con lápiz pasta azul. Entonces, estos elementos, vuelvo a insistir, son para preparar este proceso y evitar la mayor cantidad de rechazos posibles ante una eventual postulación al proceso de excepcionalidades. La próxima, por favor. Con respecto a los informes de evaluación, muchos de los diagnósticos piden, ¿cierto?, subir el informe de evaluación psicológica, el que debe describir los instrumentos utilizados, el diagnóstico según los criterios técnicos, los principales hallazgos sobre el desarrollo intelectual, el funcionamiento adaptativo u otras áreas relevantes. Aquí es importante tener en consideración que al momento de cargar un informe de evaluación psicológica debe describir estos elementos. Esto es lo mínimo que debe tener un informe de evaluación psicológica. Y también el informe psicopedagógico, que debe contener como mínimo los instrumentos aplicados y el análisis del acercamiento del aprendizaje del estudiante, sus necesidades de apoyo, fortalezas, talentos e intereses del o la estudiante. Un elemento importante para evitar el rechazo de la postulación, ¿cierto?, es que ambos informes deben incluir el nombre, la firma, el timbre de la profesional en la misma hoja de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que si se sube, ¿cierto?, el expediente y está la firma en una hoja sola sin ningún tipo de información, eso puede dar a interpretar que el informe no es válido o puede ser una falsificación, por ejemplo. La idea es que la firma, el timbre, el nombre, el RUT del profesional que está haciendo el informe psicopedagógico de evaluación psicológica quede dentro de una hoja en donde haya información que me dé, ¿cierto?,
una señal de validez del informe y que eso permita, ¿cierto? También, tal como les mencionaba, el evitar el rechazo de la postulación. La próxima, por favor. Vuelvo a insistir en que estos son los elementos mínimos, ¿cierto?, que tienen que tener los informes. Hay otros elementos que deben tener sí o sí. Por ahí vi pasar una pregunta sobre la fecha. Obviamente tienen que tener fecha. Ahí también es importante ir mencionando, ¿cierto?, o ir revisando cuáles son las fechas que deben tener para que, al ser un ingreso nuevo, ¿cierto?, sea un informe válido que permita un ingreso por primera vez al programa de integración o un ingreso, ¿cierto?, para el establecimiento que lo está postulando por primera vez. Otros elementos de consideraciones generales es el formato y la entrega de la documentación. Es importante integrar toda la documentación en un único archivo de PDF. Uno de los errores más comunes en este proceso es que a plataformas suben cada documento en un archivo distinto. Importantísimo entonces es que toda esta información se integra en un solo archivo en PDF. El archivo además no debe tener un peso máximo de 4 megabytes. No es necesario, y ahí es importantísimo, adjuntar ni los protocolos aplicados ni el formulario único de evaluación integral. Importante ahí también mencionar que hay distintas aplicaciones que permiten bajar las resoluciones de la información, bajar el peso de un PDF cuando este es de más peso, ¿cierto?, de los 4 megas que permite la plataforma. Y vuelvo a insistir, no es necesario adjuntar los protocolos aplicados, ninguna prueba de evaluación, ni psicológica, ni psicopedagógica, ni ningún protocolo se adjunta a esta postulación, ni tampoco es necesario adjuntar en el PDF el formulario único de evaluación integral. Sin embargo, tal como ustedes ya lo vivenciaron en el proceso de postulación regular, desde el año 2025 en adelante, lo primero que se hace es el formulario único de evaluación integral, porque a partir del formulario único de evaluación integral se rescatan los datos, ¿cierto?, que aparecen en plataforma al momento de la postulación. Por lo tanto, un elemento principal es tener los formularios únicos de evaluación integral listos, cerrados, ¿cierto?, para poder aperturar el proceso de postulación en el proceso de ingreso excepcional. Otro elemento importante son los criterios de postulación excepcional, que esos tampoco son nuevos. Existen 9 criterios, ¿cierto?, históricos que permiten justificar el ingreso fuera del periodo regular. Ahí también esos están disponibles en la página de Educación Especial. Y al momento de subir este webinar, lo que vamos a hacer es adjuntar el PPT, ¿cierto?, el video y también los criterios de excepcionalidad. También es importante ahí volver a mencionarles que va a estar disponible antes del 22 la cartilla que va a explicar todo el proceso, incluidas todas las fases de este proceso. Estos criterios, que son 9, habilitan la incorporación de estudiantes que superan el límite de los 2 por curso establecido para el ingreso regular al programa de integración. Y por último, las horas de apoyo, tal como les mencionaba anteriormente, para que la postulación excepcional sea aceptada, el establecimiento debe asegurar la asignación de horas de apoyo correspondientes en plataforma. Si las horas de apoyo no están, ¿cierto?, considerando estas 3 que se van sumando por cada estudiante en este proceso de excepcionalidades, la excepcionalidad no va a ser aceptada, ya que no se le están brindando, no está juntando, como he dicho en otros webinars, ¿cierto?, no está aportando las horas de apoyo a este gran pozo de horas de apoyo para el curso PIE. La próxima, por favor. Tal como les mencionaba, la finalización del FUDEI, que es que aunque no se debe adjuntar al PDF que se sube, el FUDEI debe estar completamente finalizado antes de enviar la solicitud del ingreso excepcional, y su finalización respalda adecuadamente la postulación en plataforma. Y tal como les mencioné anteriormente, con respecto a los estudiantes que postularon en el proceso de excepcionalidades los años 2023 y 2024, no deben presentar nueva documentación, deben actualizar su postulación en plataforma apretando solamente el botón postular y deben contar con las horas de apoyo requeridas. Los diagnósticos de necesidades educativas especiales de carácter permanente tienen una vigencia
de 3 a 5 años, por lo que no es necesario renovarlo si están dentro del periodo. Es decir, los estudiantes que fueron postulados el 2023 tienen una vigencia de 5 años, ¿cierto?, antes de exigir una renovación de este diagnóstico para la postulación en este proceso. La próxima, por favor. Y acá entramos en terreno firme y materia con respecto a los documentos que componen el PDF que se sube a plataforma por cada uno de los diagnósticos asociados a necesidades educativas permanentes. En el caso de un estudiante con trastorno del espectro autista, son solo 3 documentos los que deben componer el PDF que se sube. Es el certificado médico emitido por un neurólogo, psiquiatra u otro profesional habilitado por MinSal. Ahí hay un listado específico de algunos profesionales que están habilitados en algunas regiones para poder emitir este diagnóstico, pero tienen que tener, ¿cierto?, los elementos asociados a lo descrito anteriormente. Es un certificado médico que puede estar en el formato del informe biomédico, en el formato de formulario de evaluación de salud o en otro formato que contenga la información necesaria para su validez, como los datos del médico y del estudiante, ¿cierto?, que está siendo postulado con este diagnóstico. Otro elemento que debe componer el PDF es el informe de evaluación psicológica e informe de evaluación fonoaudiológica. Acá un elemento importante es que algunos establecimientos presentan un solo informe que es firmado por el psicólogo y la fonoaudióloga, ¿cierto? Y esto es válido. Y hay otros establecimientos que presentan en el PDF 2 informes distintos, uno de la psicóloga y otro de la fonoaudióloga. Ambos son válidos. Puede ser entonces el informe de evaluación psicológico y fonoaudiológico presentados en un solo informe, como un informe multiprofesional, o pueden ir separados en 2 informes, ¿cierto?, con las firmas correspondientes y en el mismo PDF el certificado médico. Y por último, tiene que subirse el informe psicopedagógico. Por lo tanto, los 3 documentos que componen el PDF para poder postular a un estudiante con trastornos del espectro autista es certificado médico, informe de evaluación psicológica, informe de evaluación fonoaudiológica y el informe psicopedagógico. Esos son los documentos que componen el PDF, ¿cierto?, para este diagnóstico. Para discapacidad auditiva son solo 2, el certificado médico, que puede ser emitido por un neurólogo o por un otorrinolaringólogo, y el informe psicopedagógico. La próxima, por favor. Para el diagnóstico de graves alteraciones en la capacidad de la relación y la comunicación, más conocido como GARC, es importante también ahí ir visualizando que es un certificado médico con un diagnóstico de salud mental emitido por un neurólogo, psiquiatra, médico familiar o pediatra. O sea, todos los estudiantes que tengan algún diagnóstico asociado a salud mental emitidos por estos profesionales pueden ser postulados en este periodo. Entonces, la documentación que compone el PDF para este diagnóstico es el certificado médico con un diagnóstico de salud mental y el informe psicopedagógico. Para discapacidad intelectual es el informe de evaluación psicológica, el informe de evaluación de salud, que puede ser emitido por un neurólogo, un pediatra, un psiquiatra o un médico familiar, y el informe psicopedagógico. Un elemento importante también ahí de mencionar es que al hablar de discapacidad intelectual se incluye síndrome de Down y otros síndromes asociados que puedan cursar con discapacidad intelectual. O sea, se postula con este diagnóstico, ¿cierto? Pero en el informe de evaluación puede decir que tiene síndrome de Down, que puede tener otros síndromes también que cursan con discapacidad intelectual. Lo importante es que son estos 3 documentos los que componen el PDF que se sube a la plataforma. Y aquí, ¿por qué es importante preparar este proceso? Porque finalmente cuando ustedes suben este PDF, que no pesa más de 4 megas, ¿cierto?, y que está postulado por alguno de estos diagnósticos, tiene que contener esta información, no más, no menos. Es esta la información que se solicita para poder, ¿cierto?, revisar el expediente y poder aceptar la postulación que están realizando. La próxima, por favor.
En el caso de los estudiantes con retraso global del desarrollo, o el diagnóstico más conocido como RGD, es el certificado médico con el diagnóstico emitido por un neurólogo, médico familiar, psiquiatra, pediatra, otorrinolaringólogo, oftalmología, fisiatra o médico cirujano. El informe de evaluación psicológica y el informe psicopedagógico. En el caso de este diagnóstico, incluye síndrome de Down u otro síndrome que pueda producir rezago en más de un área del desarrollo. Importante también recordar que el diagnóstico de retraso global del desarrollo es para estudiantes en nivel de educación parvularia menores de 6 años y que tienen algún diagnóstico, ¿cierto?, que no se puede evaluar por la edad, asociado también a discapacidad intelectual, ¿cierto? Entendiendo que la discapacidad intelectual se evalúa a partir de los 6 años con los test estandarizados, por lo tanto, si hay algún síndrome asociado, puede ingresarse a programa de integración con el diagnóstico de RGD y puede ser, ¿cierto?, incluyendo síndrome de Down u otro síndrome que pueda producir rezago en una o más áreas del desarrollo. Al hablar de discapacidad motora, ¿cierto?, el PDF se compone por dos documentos: el certificado médico con el diagnóstico de discapacidad motora, que puede ser emitido por un pediatra, médico familiar, médico cirujano, psiquiatra, neurólogo, fisiatra, oftalmólogo u otorrinolaringólogo, y el informe psicopedagógico. La próxima, por favor. En el caso de discapacidad múltiple, los documentos que componen el expediente, ¿cierto?, que componen el PDF son tres: el certificado médico emitido por oftalmólogo, otorrinolaringólogo, neurólogo o fisiatra según corresponda, el informe de evaluación psicológica y el informe psicopedagógico. En el caso de discapacidad visual son solo dos los documentos que se suben en el PDF: certificado médico emitido por un oftalmólogo o un neurólogo y el informe psicopedagógico. La próxima, por favor. Importante volver a recordar que va a estar disponible, ¿cierto?, una cartilla de orientaciones, la cartilla 3 de actualización de orientaciones del decreto 170, que va a explicitar, ¿cierto?, los elementos que estamos mencionando acá. Ahora, este webinar tiene como objetivo el que las comunidades educativas se preparen para el proceso de postulación de excepcionalidades, para, tal como les mencionaba, evitar la mayor cantidad de rechazos posibles al momento de la postulación. Sobre las horas de contrato, un elemento importante es que habíamos mencionado anteriormente que lo que se sube a plataforma son las horas de apoyo, ¿cierto? El decreto define mínimas, pero eso no significa que los establecimientos educacionales no tengan contratadas más horas de apoyo. Las horas que se suben son horas cronológicas y se deben subir solo las que son asociadas a tiempo lectivo. Incluye exclusivamente los apoyos pedagógicos directos en aula regular, en aula de recursos, y las cargas horarias mínimas deben reflejarse en plataforma al momento del ingreso del estudiante, ¿cierto?, a la postulación del proceso excepcional. Las horas de apoyo se asignan por curso, aunque la subvención se otorga por estudiante. Con respecto al tiempo no lectivo, no se considera, ¿cierto?, como tiempo lectivo y por tanto no deben declararse en plataforma la planificación y el trabajo colaborativo con docentes de asignatura, la organización y coordinación de apoyos en aula de recursos, las reuniones de equipo PIE, la reflexión pedagógica, la atención de apoderados, los recreos y almuerzo cuando están dentro de la jornada laboral. Ahí hay una gran diferencia, ¿cierto?, entre los establecimientos públicos y los particulares subvencionados, ya que en los públicos los recreos y los almuerzos se consideran dentro de la jornada laboral. Por lo tanto, todos esos elementos, ¿cierto?, son los que no se declaran en plataforma al momento de subir el PDF para poder hacer la postulación. La próxima, por favor. Y acá vamos a hacer una aclaración sobre las horas mínimas que se declaran en plataforma según la cantidad de estudiantes. Y acá hay un elemento importante del por qué, ¿cierto? Estamos haciendo este énfasis en que los 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias son la cantidad mínima que se necesita para garantizar el financiamiento de las horas mínimas del programa de integración. Cuando un curso está conformado por 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, las horas cronológicas de apoyo mínimas establecidas por el decreto son 10
para cursos con GEC, 7 para cursos sin GEC. De estas 10 horas en un curso con GEC, 6 horas cronológicas corresponden al apoyo de la docente de educación especial y 4 horas corresponden a los otros profesionales asistentes de la educación. Y hay un elemento importantísimo también. ¿Se pueden contratar asistentes técnicos de nivel medio y nivel superior? Sí, pero las horas que se declaran en plataforma, ¿cierto? Y que se consideran para la postulación de excepcionalidades son de los profesionales asistentes de la educación, ¿cierto? Que pueden ser psicóloga, fonoaudióloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, kinesióloga. Entonces ahí también es importante ir aclarando y visualizando de estas 10 horas mínimas para un curso conformado por 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, ¿cierto? Son 6 para la educadora diferencial, 4 para los asistentes de la educación profesionales, ¿cierto? Que están descritos ahí. Cuando tenemos este curso compuesto por 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias en un curso sin GEC, son 7 horas las mínimas establecidas por decreto, de esas 4 horas y media, ¿cierto? Son asignadas para docentes de educación especial y 2 y media para otros profesionales. Cuando el curso está conformado por 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias y un estudiante con necesidades educativas permanentes, y ahí empezamos a ver el aumento, ¿cierto?, de 3 horas de cada uno de los estudiantes con necesidades educativas permanentes. En el caso de un curso con GEC, ¿cierto? Tenemos que son 13 horas cronológicas de apoyos específicos. De estas son 8 horas con 15 minutos para la profesora de educación especial y 4 horas con 45 minutos para otros profesionales de la educación. En el caso de un curso sin GEC, con 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias y un estudiante con necesidades educativas permanentes, son 10 horas en total. 6 horas con 45 minutos para la educadora diferencial y 3 horas con 15 minutos para los otros profesionales de la educación. Acá hay un elemento importante que tiene que ver con esta relación de la subvención con las horas de apoyo, ¿cierto? Cuando yo tengo un curso conformado por los 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, la subvención que recibo me alcanza para garantizar el pago de estas 10 horas mínimas de apoyo. Cuando voy incorporando cada uno de los estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente, lo que voy haciendo es tener más recursos y esos recursos tienen que verse reflejados en una mayor cantidad de horas de apoyo. Por eso también es importante mencionar que el elemento que decíamos al principio es que a mayor cantidad de estudiantes, ¿cierto? Mayor cantidad de subvención y a mayor cantidad de subvención, más horas de apoyo. La próxima, por favor. Acá también especificamos cuando un curso se compone por 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias y 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes. Tenemos con GEC 16 horas de apoyo mínimas, sin GEC 13 horas de apoyo y estas se dividen, ¿cierto?, en 10 horas y media en el caso con GEC para la profesora de educación especial y las 5 horas con 30 minutos para otros profesionales asistentes de la educación. En el caso de el curso sin GEC, son 9 horas en total para la educadora diferencial y 4 horas para los asistentes de la educación. En el caso de, y aquí vamos a empezar a ver cómo se incrementa, ¿cierto?, la cantidad de estudiantes. Ahí terminamos el análisis de las horas mínimas de apoyo por decreto para el curso conformado por los que se pueden postular en el proceso de postulación regular, y acá empezamos a visualizar cómo van incrementando, ¿cierto?, según el proceso de ingreso excepcional. En el caso de un curso compuesto por 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes postulados en el proceso regular, más un estudiante con necesidad educativa permanente postulado en el proceso de ingreso excepcional, tenemos 19 horas mínimas en total de apoyo, ¿cierto?, en un curso con GEC, y de estas 12 horas con 45 minutos son para la educadora diferencial y 6 horas con 15 minutos para los asistentes de la educación. En el caso de esta misma conformación en un curso sin GEC son 16 horas en total,
11 horas con 15 minutos para la educadora diferencial y 4 horas con 45 minutos para los asistentes de la educación. La próxima, por favor. Y acá tenemos a un curso conformado por 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias, 2 con necesidades educativas permanentes postulados en el proceso regular y 2 estudiantes con necesidades educativas permanentes postulados en el proceso de ingreso excepcional. Eso suma en un curso con GEC 22 horas en total de apoyos, de las que 15 le corresponden a la educadora diferencial y 7 a los asistentes de la educación, y en el caso del curso SINGEC son 19 horas, 13 horas y media para la docente de educación especial y 5 horas y media para los asistentes de la educación. En el caso de que un curso cuente con 5 estudiantes con necesidades educativas permanentes más 5 o más estudiantes con necesidades educativas permanentes, creo que dije permanentes, es 5 transitorias más 5 permanentes o más. O sea, hay cursos que están compuestos por 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias y 15 estudiantes con necesidades educativas permanentes. La lógica del cálculo para el incremento de horas mínimas se mantiene. Se suman 3 horas mínimas de apoyo por cada estudiante incorporado mediante el ingreso excepcional, considerando 2 horas con 15 minutos para la docente de educación especial y 45 minutos para profesionales asistentes de la educación. Estas horas, tal como les mencionaba anteriormente, son asignadas para el curso en general. Las horas de apoyo son para el curso, si bien esto es la subvención por estudiante, ¿cierto? Tal como les mencionaba ahora y en otros webinars, cuando tengo más estudiantes voy sumando horas de apoyo en este pozo para el curso completo. Es importante también ahí mencionar que las horas de apoyo, al ser para el curso, ¿cierto?, están disponibles para que en las comunidades educativas se tomen decisiones técnico-pedagógicas con respecto a los apoyos. Estos pueden ser en aula regular, ¿cierto? Las horas establecidas mínimas en apoyo en aula regular están establecidas por decreto. En el caso de los estudiantes, ¿cierto?, con necesidades educativas transitorias y permanentes, pueden ser con GEC o sin GEC 8 horas lectivas, ¿cierto? En un curso con GEC, ahí en este pozo que se van sumando horas, es a disposición, ¿cierto?, de las comunidades educativas según las necesidades de los estudiantes. Los estudiantes pueden ahí tener, si bien pueden tener una necesidad educativa permanente, pueden requerir apoyo en aula, pueden requerir apoyo en aula de recursos, pero es importante también ahí mencionar que las aulas de recursos no son un espacio, ¿cierto?, de reforzamiento pedagógico. Tiene que ser un espacio en donde se enriquezca el currículum pensando en la transición a la vida adulta activa, en donde se pueden utilizar esas horas de apoyo, ¿cierto?, para atender en grupo, para realizar talleres intraescolares. O sea, la idea es poder ir avanzando hacia una comprensión inclusiva, ¿cierto?, de estas horas de apoyo, entendiendo que son para el curso en su totalidad, para poder responder a sus necesidades y que finalmente las horas de apoyo, ¿cierto?, están garantizadas por esta subvención específica que permite dar apoyos a los estudiantes con necesidades educativas, pero que también permite dar una respuesta educativa al curso en su totalidad. Creo que ahí termina la presentación y podemos dar espacio a las preguntas. Ya, hay muchas consultas. Algunas, varias de ellas se repiten. Las intenté agrupar por temática, ¿ya? En relación a la cantidad de estudiantes, hay muchas dudas. Voy a leerte varias preguntas, Francisca, para que tú más o menos hagas una respuesta global, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando la realidad es a la inversa respecto a lo que tú planteabas de tener más transitorias que permanentes, ¿cierto? Al menos las 5 transitorias para financiar las 10 horas. Entonces pregunta, ¿qué pasa si la realidad es a la inversa? Más NE permanentes que transitorias en curso. Preguntan, ¿qué sucede si tengo 3 transitorios y un permanente en un curso multigrado? Por otro lado, preguntan, ¿qué sucede si yo subí 5 transitorios en el periodo regular, pero se retiró uno ahora en julio?
A veces se da que solo hay 4 transitorios en un curso y más de 2 estudiantes con necesidades permanentes. En realidad tengo más permanentes que transitorios, también dice otro estudiante. 5 permanentes y 7 transitorios. Em, chu, 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 chu. Tengo en una escuela regular un curso con 3 estudiantes con NE permanentes, ningún estudiante con NE transitorias. ¿Qué pasa con esto en cuanto a la subvención? De hecho, tenemos que postular uno en este nuevo periodo. ¿Y qué sucede si al establecimiento se matriculan estudiantes con diagnóstico de NE permanentes y no se pudo realizar la postulación en el periodo regular? 5 transitorios y un permanente solamente. ¿Qué sucede si tenía los 2 cupos de NE permanente cubiertos, pero se retiró ahora uno de ellos? ¿Puedo postular a otro estudiante NE permanente, considerando que las horas de apoyo quedan disponibles para ello? ¿Y qué pasa si en un curso no completo los 5 cupos transitorios? ¿No postulo al curso? Esas son algunas de las consultas que tienen que ver con la cantidad de estudiantes. Creo que hay varios elementos como a mencionar. Al ser un decreto de subvenciones es importante tener un análisis técnico-financiero, que eso es responsabilidad de los sostenedores y los equipos directivos para poder dar indicaciones con respecto a la conformación de los cursos. Ahí el elemento fundamental es que ese tipo de consultas se las puedan realizar a sus sostenedores y directivos, porque finalmente la labor del Ministerio de Educación es orientar sobre la implementación normativa, ¿cierto? Para que los establecimientos educacionales y las comunidades educativas tomen decisiones técnico-pedagógicas con respecto a la implementación normativa. Ahí es importante también que se pueda levantar esa conversación con los sostenedores y directivos. Creo que ahí el poder comprender que el decreto 170 es un decreto de subvenciones es lo fundamental, porque finalmente lo que garantiza, ¿cierto?, que el sostenedor cuente con el financiamiento para poder pagar las horas de apoyo, para poder hacer la contratación del personal idóneo para las horas de apoyo, ¿cierto?, es tener garantías de contar con los recursos mínimos para poder garantizar el pago de estos apoyos específicos. También es importante recordarles que salió una circular de la superintendencia en donde declara el cómo la subvención escolar preferencial puede utilizarse también para poder dar garantías, ¿cierto?, para poder complementar la subvención del programa de integración escolar. Pero ahí es importante el poder avanzar hacia pesquisas correspondientes, hacia poder completar los cupos, ¿cierto?, de estudiantes con necesidades educativas transitorias y poder levantar la mayor cantidad de pesquisas necesarias para poder hacer las postulaciones en los periodos que correspondan. Ahí es importante también mencionar que en el momento en que se apertura, ¿cierto?, la plataforma para el proceso de excepcionalidades, se abre un espacio también para poder rectificar cierta información. Mencionaban algunos estudiantes que se retiraron del establecimiento y eso, al ser un retiro, ¿cierto?, las horas ya están contratadas y efectivamente se puede postular a otro estudiante. También hay contrataciones que llegan posterior a la fecha y es importante también que vuelva, que ahí, como les decía, vamos a subir también el documento de los criterios, porque uno de los criterios también tiene que ver con una incorporación posterior al cierre de la postulación regular. Ahí se pueden también generar los cambios, ¿cierto?, de las cantidades de horas y las contrataciones nuevas que se pueden realizar en base a la proyección que tengan de postulación de excepcionalidades. Ahí el elemento importante también es que a partir de este webinar y de esta información se puedan preparar lo mejor posible para la postulación de excepcionalidades, teniendo en cuenta, ¿cierto?, la lógica de las horas y la documentación necesaria para poder subir los expedientes, ¿cierto?, este PDF a la plataforma al momento en que se aperture. Entonces ahí el elemento fundamental, ¿cierto?, es que puedan prepararse para esta postulación teniendo en cuenta todos los elementos que se han ido abordando en este webinar. Tal también, como les mencioné, se va a subir el video, el PPT y el documento de criterios que se mantiene y que posteriormente, antes de que se aperture la plataforma el 22 de julio, va a salir la orientación, la cartilla 3 de orientaciones sobre este proceso. Gracias, Francisca. Algo que aclarar y que están reiterando la consulta y que justamente le voy a plantear ahora
Pero que por ahí también se respondió es en relación a los estudiantes que presentan necesidades de carácter transitorio. No se pueden postular en este periodo, está solo dirigido a estudiantes con necesidades permanentes, de carácter permanente. Eso aclararlo, sí, tajantemente. Y por otro lado, en relación a algo similar, también preguntaban por un máximo de estudiantes, si hay alguna cantidad o algún tope para ingresar estudiantes con permanentes en este periodo excepcional. No hay ningún tope. Igual ahí, Andrea, qué bueno que lo mencionaste porque la pregunta fue sobre un estudiante que se retiró con necesidades educativas permanentes. El proceso de excepcionalidad, es cierto, el de ingreso excepcional es solo para estudiantes con necesidades educativas permanentes. Por lo tanto, ahí eso es relevante. O sea, y tal como lo decía Andrea, es tajante, no se pueden postular estudiantes con necesidades educativas transitorias en este proceso. ¿Y cuál era la otra No, pregunta? era el máximo, si hay un Ah, máximo o algún máximo, cupo. ¿verdad? No, no Ujú. hay máximo. Dependiendo de los criterios, ¿cierto? Es importante también el poder preparar esta postulación. Tal como les mencionaba, tenemos información, ¿cierto? Donde hay cursos que tienen 5 estudiantes con necesidades educativas transitorias y hasta 15 estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente. Ahí el límite, ¿cierto? No existe siempre y cuando estén las horas de apoyo específicas que permitan la autorización de la subvención para estos estudiantes cuando cumplan, ¿cierto?, con los criterios específicos establecidos y cuando el expediente esté conformado por los documentos mencionados y no tengan errores para poder aceptar la postulación. O sea, no hay límite siempre y cuando se cumplan con los criterios establecidos. Gracias, Fran, ahí quedó clarísimo. El, ¿Cómo se llama? Otras preguntas ahora en relación a horas de apoyo. Le voy a leer algunas, ¿sí? Una plantea que el ordinario 2398 dice que desde un estudiante con NE transitoria son las 10 horas mínimas. Eso no me quedó claro, dice. Y por otro lado, también preguntan si en establecimientos sin SINGEC también son las 3 horas, las 3 horas. Es como para corroborarlo, ¿verdad? Sí, Em, También piden más adelante, mm, ¿cómo se llama? Ah, no, aclarar también o retomar, perdón. Bueno, esto es de la cartilla de familia, también piden. Espérame, que estaban preguntando. Respecto, tú hablabas también de los correos, mantenerlos actualizados. ¿Dónde se puede actualizar? ¿Dónde uno puede verificar si están efectivamente actualizados? Si se pueden modificar las horas de apoyo, preguntan también. ujú. Lo otro que preguntan entonces, ¿se deben ingresar las horas de apoyo con el profesional primero antes de postular? Mm, Piden también ejemplos así como bien concretos. Si hay un curso con 5 estudiantes con NE transitorias y 4 estudiantes con NE permanente, ¿cuántas horas de apoyo se requieren? Si también pregunta si las horas de apoyo deben haber sido declaradas desde marzo o se pueden iniciar ahora. Y preguntan también si en el proceso de postulación inicial yo dejé una carga horaria con las horas justas, sin pensar en los excepcionales. Ahora en el proceso de excepcionalidad, ¿se puede modificar esa carga horaria para incorporar a los alumnos excepcionales? Ujú. Bueno, Eso en ya. general. Y la eh, última pregunta que no es directamente relacionada con exactamente esto es si van a cambiar las horas no lectivas de trabajo colaborativo a horas lectivas. Esa es ¿Por otra qué? pregunta. Porque no, eso ya es Gracias. de la otra cartilla. Igual puedo especificarlo. Ya, con respecto a las horas mínimas de apoyo, es súper importante que al momento de aperturarse la plataforma en el proceso regular, si ustedes se dan cuenta, si postulan, lo primero que tienen que hacer es declarar las horas de apoyo. Cuando cumplen con el mínimo, ¿cierto? Que son las 10, ahí se prende la lucecita verde para poder postular a los estudiantes. Si yo tengo un estudiante con necesidades educativas transitorias, las horas mínimas son 10. Si tengo dos, las 2 horas mínimas son 10. Estoy hablando con GEC, ¿cierto?
Si tengo 3, son 10. El punto es que ahí es donde hay que hacer el análisis técnico-financiero de que yo con un estudiante no logro tener la subvención necesaria para cubrir el pago de esas 10 horas de apoyo. Por lo tanto, vuelvo a insistir en la lógica de a más cantidad de estudiantes, mayor cantidad de subvención, a mayor cantidad de subvención, mayor cantidad de horas de apoyo. Yo mientras más estudiantes tengo, más subvención tengo para poder contratar horas de apoyo en los cursos que se aperturan, ¿cierto?, en el programa de integración. Entonces, esa lógica es la que tenemos que ir como transversalizando y entendiendo de mejor forma para poder fijarse, ¿cierto?, en la lógica del decreto y el poder transmitir también esta información al momento de gestionar los programas de integración y al momento de preparar también los procesos de postulación año a año. Finalmente, esta información es la que nos permite entender cuántas horas son las mínimas y cómo se van incrementando las horas de apoyo, ¿cierto?, a la mayor cantidad de estudiantes o cada vez que vamos aumentando la cantidad de estudiantes. Con respecto a otra de las preguntas que era la declaración, si no me equivoco, de las horas, ahí quizás Alejandro, o no sé quién estaba proyectando, si pueden volver al ejemplo de 5 más 4. Igual ahí, importante Dame un también segundo. mencionarles que esto va a estar en la cartilla de actualización de orientaciones, que va a ser una cartilla específica para hablar del proceso de ingreso excepcional. Ahí vi también que sobre las horas de asistente técnico, creo que también lo mencioné durante el webinar, las horas de asistente técnico se pueden declarar en la plataforma, sin embargo, no se consideran para las 3 horas mínimas de apoyo que van subiendo con cada uno de los estudiantes que se postula en el proceso de excepcionalidades. ¿Por qué? Porque se considera a los profesionales, que ya pueden ser la docente de educación especial, o los asistentes de la educación que sean profesionales, o sea, aquí está clarito en los cuadros, ¿cierto?, cuáles son los profesionales que son los que se incorporan en este cálculo para aceptar la postulación al momento de hacer la revisión en las secretarías, las secretarías regionales ministeriales. Ahí pueden pasar a la próxima, que era el ejemplo de 5 más 4. En la cartilla de actualización van, si no me equivoco, hasta 5 más 10. Ahí el 5 más 4 son 22 horas para un curso con GEC, 19 horas para un curso sin GEC, de las cuales 15 corresponden, ¿cierto?, a la educadora diferencial y 7 para los asistentes de la educación, que pueden ser psicóloga, fonoaudióloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, kinesióloga. Y ahí la lógica, vuelvo a insistir, es que vamos sumando 3 horas mínimas de apoyo por cada estudiante incorporado mediante el ingreso excepcional, considerando 2 horas con 15 minutos para el docente de educación especial y 45 minutos para profesionales asistentes de la educación. Es importante ahí también mencionar que creo que habían preguntas al respecto sobre la postulación o cómo se declaran estas horas en plataforma, ya que plataforma no permite horas partidas, ¿cierto? Por lo tanto, ahí es importante redondear esto a cerrar la hora, ¿cierto?, hacia lo más alto. Esa ha sido la indicación que se ha dado anteriormente. Por ejemplo, en el caso de que sean 13 horas o que sean 45 minutos, eso se cierra en 1 hora. Ahí también es importante mencionarles que estos ajustes que se han ido realizando, ¿cierto?, en las plataformas van a permitir que en el futuro o en la próxima postulación se puedan hacer las declaraciones correspondientes a las indicaciones que hemos ido dando, a las orientaciones que se han ido actualizando por medio de las cartillas. No sé si me falta alguna pregunta que responder. Creo que más o menos en términos generales sí les respondiste.
Estaban Quería, pidiendo repetir el número del ordinario súper breve, el 2398 era el ordinario que había aparecido ahí. ¿Querías agregar algo, Francisca, antes de pasar a varias preguntas que tienen que ver ya con el proceso de postulación propiamente? sí, pero el proceso de postulación, esta es la fase de preparación. El proceso de postulación va a tener después otra instancia, pero igual podemos abrir un poquito de preguntas. Yo les puse ese tema, ese nombre, Exacto, pero como, está claro, ahora este en mi proceso es solo categorización. para la preparación. Importante y que no quiero dejar pasar de aclarar el tema de las horas lectivas y no lectivas para las horas de trabajo colaborativo. ¿Por qué son horas lectivas para las educadoras diferenciales, cierto? ¿Y por qué son no lectivas para los profesores de asignatura? Las horas de trabajo colaborativo son un beneficio para los profesores de asignatura. Si un profesor de asignatura no adhiere al trabajo colaborativo, no llega a planificar constantemente en las horas que se le asignan para trabajar en conjunto, que eso es un elemento también súper importante que salió en la cartilla, las horas de trabajo colaborativo tienen que coincidir. O sea, no sacamos nada con que yo tenga una hora con el profesor de ciencias, si es que el profesor de ciencias la tiene al finalizar la jornada y yo lo tengo al inicio de la jornada. Las horas de planificación colaborativa, de trabajo colaborativo, tienen que coincidir porque permiten, ¿cierto?, diversificar la enseñanza. La idea es que en esa hora de trabajo colaborativo ambos profesionales diversifiquen la enseñanza y planifiquen, ¿cierto?, la respuesta diversificada para el curso en su totalidad. ¿Por qué son no lectivas para el profesor de asignatura? Porque son horas del curso. O sea, este año puede que le toque a el profesor de ciencias una hora, a la profesora de educación física otra hora y a la profesora jefe otra hora. Pero el próximo año ese curso, ¿cierto? Pasa de curso, puede que cambien sus necesidades y que las horas de trabajo colaborativo se asignen a otros profesionales. Por lo tanto, para los profesores de educación regular, para los profesores de asignatura, son no lectivas porque esas horas se sacan de su horario lectivo. Por lo tanto, al terminar el año, ¿cierto? Dependiendo de la evaluación que se hagan de estas horas, de si trabajaron en colaboración, de si hubo un cambio en sus prácticas pedagógicas, si es que lograron cohesionarse como equipo de aula, como dupla de codocencia, ¿cierto? Y puede continuar con esas horas, como no, si no continúa, ¿cierto? Mantiene su carga lectiva según su contrato, ¿cierto? Y tiene las horas asignadas a frente a curso. Por lo tanto, aquí lo importante es entender que esto es un beneficio del programa de integración para los profesores y profesoras de asignatura y que depende finalmente de las necesidades de los estudiantes. Distinto es para las educadoras diferenciales porque estas horas son una de las únicas horas no lectivas que tienen para, ¿cierto?, cumplir con los requerimientos asociados a los porcentajes de carga lectiva y no lectiva. Por lo tanto, esa es la diferencia del por qué en la cartilla de trabajo colaborativo se indicó, ¿cierto? Y se precisó esta información sobre la asignación de las horas lectivas o no lectivas. Ahí importante también es volver a revisar el webinar de la cartilla, es volver a revisar la cartilla, trabajarla en profundidad con los sostenedores y directivos y también entender que el proceso de planificación para ya el próximo año, ¿cierto? Tiene que involucrar un análisis más exhaustivo de cuáles son las horas que deben asignarse a las asignaturas correspondientes, entendiendo que son en base a las necesidades del curso y que pueden ser asignadas, ¿cierto?, en el caso de programas de integración a las educadoras diferenciales, también a los asesores de la educación. Tal como mencioné en el webinar anterior, puede ser la fonoaudióloga con la educadora de párvulo, la fonoaudióloga con la profesora de lenguaje, puede ser kinesióloga con educación física, psicóloga con jefatura, o sea, ahí las posibilidades, ¿cierto?, son en base a las necesidades de cada curso. Por lo tanto, la planificación de esto, la detección de necesidades, el análisis, ¿cierto?, en conjunto con los equipos de gestión que las coordinaciones PIE, en conjunto con las jefas de UTP, analicen, ¿cierto?, cuáles son las horas que deben asignarse a qué profesionales en base a las necesidades del curso es lo fundamental. Y ahí termino con trabajo colaborativo porque eso es de la cartilla pasada.
Ya, hay varias preguntas que tienen que ver con todo este proceso de que se va a postular, ¿cierto? Uno es si los estudiantes antiguos también son aceptados en excepcionalidad. Otra pregunta es, dice, si en mi establecimiento ingresó hoy un estudiante que viene con diagnóstico de discapacidad intelectual leve, podría postularlo como excepcionalidad, pero por la fecha ya no le puedo crear un FUDEI de mi establecimiento. ¿La plataforma de excepcionalidades me va a permitir ingresarlo con el FUDEI del establecimiento en el que estuvo en el primer semestre? Em, por otro lado, preguntan si se puede postular un estudiante que recién llega a la escuela y que no estaba desde marzo. Preguntan si los estudiantes que se ingresaron de manera excepcional en 2023 o en 2024 se deben ingresar nuevamente o van a venir precargados. Y preguntan también respecto de algunos informes. Si el informe médico no trae fecha, por ejemplo, ¿qué hacer? O si a veces el formulario de salud solo viene con la fecha de ingreso y no la de reevaluación, ¿se deja en blanco? Preguntan eso también. Em, si pueden postular, preguntan a un estudiante en el proceso de excepcionalidad a pesar de que en su curso no supera el máximo de 2 estudiantes debido a que su formulario de salud llegó después del cierre de la plataforma. Es decir, estudiantes que estaban para postular en el primer proceso, pero recién ahora se cuenta con todos los antecedentes, ¿cierto? Em, preguntan también en relación al informe psicopedagógico, si debe ser una evaluación informal o si el psicopedagógico curricular reemplaza o no al psicopedagógico que hace el profesor de educación diferencial o qué requiere el informe psicopedagógico. También preguntan por el informe de terapeuta ocupacional, si se puede adjuntar. Si la valoración médica, si no tiene certificado médico en caso de un estudiante autista, por ejemplo, o estudiantes sin lenguaje con TEA, si se puede subir solo el ITEA. Esas son algunas de las preguntas. Ya, súper. Con respecto a los estudiantes antiguos, tal como mencioné, los postulados en 2023 y 2024 no deben subir información nueva, solo se tiene que apretar el botón postular, que finalmente es la misma acción que se realiza en el proceso regular cuando los estudiantes son antiguos y tienen, ¿cierto?, el diagnóstico vigente en base a entender que son de 3 a 5 años la vigencia de los diagnósticos desde el primer ingreso. Entonces, los antiguos se pone postular. Importante ahí también mencionar que los antiguos cuentan para la cantidad de horas mínimas, ¿cierto?, que tienen que tener declaradas en plataforma al momento de hacer la postulación, porque tenemos que sumar los 5 transitorios, más los 2 permanentes postulados en el proceso regular, más los excepcionales postulados en los años 2023 y 2024, más los nuevos. O sea, ahí la cantidad de horas tiene que ver con la conformación de los cursos, si son 5 más 4, si son 5 más 5, o sea, son 5 más 10, depende también, ¿cierto?, de esta conformación, la cantidad de horas, independiente si son estudiantes que se postularon en el proceso 2023-2024, que no requieren subir de nuevo documentación, ¿ya? Con respecto al FUDEI, es importante que si tienen alguna pregunta en específico o requieren, ¿cierto?, alguna pregunta específica sobre plataformas, ya sea FUDEI o plataformas, ¿cierto?, de postulación, hay un canal de preguntas específicas en donde pueden canalizar esas informaciones, que es apoyo-plataforma-pie@mineduc.cl para hacer las consultas correspondientes. Otro elemento importante es que revisen los criterios de excepcionalidad, porque ahí hay criterios que pueden responder la pregunta de nuevas matrículas de estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente. Con respecto a la documentación, es importante que durante el webinar, ¿cierto?, y en la PPT va a quedar reflejada los documentos que se suben. Si hay más y no están en el listado de los documentos que tienen que componer el PDF, la respuesta es no. No tienen que subir documentación de más, ¿cierto?, aunque la tengan. Una cosa es lo que compone el expediente físico
y algo distinto es la documentación que se revisa para aceptar o rechazar una postulación. Importante, y vuelvo a insistir en esto, es que evitar rechazos es responsabilidad de todos los niveles del sistema, pero por sobre todo de quienes realizan las postulaciones. Finalmente, es esta etapa de preparación, tal como lo dijimos, ¿cierto?, en la presentación, es responsabilidad de los establecimientos educacionales de poder presentar la documentación que se solicita, no más, no menos, solo lo que se les está solicitando para poder garantizar que este proceso se lleve a cabo de forma efectiva para finalmente no optimizar, es eso, finalmente, optimizar los tiempos tanto en los establecimientos educacionales como en la Secretaría Ministerial, que va a ser la que va a revisar al final los documentos. Entonces, es importante que estos se suban según lo indicado, no más, no menos. Ahí eso es lo más relevante. Ah, otra cosa importante, se me olvidó, sobre el informe psicopedagógico. El informe psicopedagógico curricular que está en la página de Educación Especial es una sugerencia, no es obligación. Lo que sí es obligación es el informe psicopedagógico que realiza la educadora diferencial en cada establecimiento y pueden volver atrás en como las consideraciones generales que hablábamos del informe psicopedagógico y del informe psicológico. Es importante este elemento porque el informe psicopedagógico puede confeccionarse con distintos elementos, con pruebas informales, con observación. O sea, hay estudiantes que, tal como mencionaban, pueden ser no hablantes, pueden estar en un proceso de adaptación relevante y que el informe psicopedagógico se puede completar con información, ¿cierto?, que ustedes tengan por vía observación en algunos casos por la aplicación de pruebas informales y hasta la prueba día sirve para poder realizar el informe psicopedagógico de un ingreso, ¿cierto?, a programa de integración. Lo importante es que el informe psicopedagógico tenga los instrumentos aplicados, ahí puede ser, ¿cierto?, la prueba día, pruebas informales, observación directa, etcétera, y que dé cuenta del análisis realizado por la profesional o el profesional de la educación especial eh, sobre el acercamiento del o la estudiante al aprendizaje, sus necesidades de apoyo, sus fortalezas, sus talentos y los intereses del o la estudiante del que se está realizando este informe psicopedagógico. Estos son los contenidos mínimos de un informe psicopedagógico. Ahora, ¿cuáles son las vías de acceso a información que ustedes tengan, ¿cierto? Depende de cada estudiante. ¿Hay estudiantes a los que se les pueden aplicar pruebas informales? Sí. ¿Hay estudiantes a los que no se les pueden aplicar pruebas informales? Sí. Y ahí se pueden utilizar, ¿cierto?, otras vías como la observación directa e incluso el informe psicopedagógico curricular sirve también para estos casos porque es una lista de cotejo. Sin embargo, el informe psicopedagógico, ¿cierto?, es un documento que nos declara este análisis que se hace, ¿cierto?, y que es responsabilidad de la educadora diferencial, y en el caso de algunas necesidades educativas transitorias también lo puede realizar un asistente de la educación, como son los psicopedagogos y psicopedagogas. En el caso de este caso específico, que son estudiantes con necesidades educativas de carácter permanente, es la educadora diferencial la que realiza este informe psicopedagógico, ¿cierto?, que tiene esta información que está declarada en esta diapositiva. Entonces ahí ese es el elemento fundamental de declarar que lo obligatorio, ¿cierto?, para el expediente es el informe psicopedagógico y que el informe que está, el psicopedagógico curricular que está alojado en la página de Educación Especial es una sugerencia, ¿cierto?, pensando en escuelas especiales de discapacidad o estudiantes que requieren mayores apoyos, ¿cierto?, y que sirve para chequear algunos elementos de observación directa que les permitan completar este informe. Ahí vuelvo a insistir en la importancia de revisar en profundidad cuáles son los documentos, ¿cierto? Y que ya que han salido preguntas sobre el informe de familia y de las horas de trabajo colaborativo, puedan volver a revisar el webinar que está de cada uno de las cartillas, que vuelvan a revisar las cartillas, ¿cierto? Y que por sobre todo realicen espacios de reflexión en los establecimientos educacionales, y este es un llamado sobre todo para quienes ejercen el rol de coordinación PIE,
tal como existe la reflexión pedagógica, ¿cierto?, en los establecimientos educacionales, es muy necesario poder reflexionar sobre todos estos elementos, todas estas orientaciones ministeriales para la implementación o la mejor implementación del programa de integración en reuniones en donde la coordinación pide, ¿cierto?, reúna a su equipo, analicen, ¿cierto?, estas orientaciones y puedan analizar en profundidad y poder ajustar, ¿cierto?, las prácticas que están realizando en cada uno de los establecimientos educacionales. Ahí también un elemento importante es relevar el rol de la coordinación del programa de integración para poder fortalecer la implementación del decreto 170 en los establecimientos educacionales y poder fortalecer también los programas de integración como respuesta educativa a la diversidad, que permite, tal como les mencionamos durante todo este webinar, ¿cierto?, dar respuesta educativa a todo el estudiantado, ya que si bien la subvención es por estudiante, ¿cierto?, las horas de apoyo permiten dar una respuesta educativa al curso en su totalidad. Ahí ya en honor al tiempo también tenemos que ir cerrando y les agradecemos la convocatoria del día de hoy. También los invitamos a poder viralizar, ¿cierto?, esta información, poder compartir los videos, ¿cierto?, que quedan alojados en YouTube, en la página del Ministerio de Educación, el poder asistir a todos los webinars que estamos realizando. Les recordamos que es uno mensual, en donde damos a conocer ciertas orientaciones específicas y podemos ir orientando de mejor forma y respondiendo preguntas de manera directa para mejorar la implementación del decreto 170 en el sistema educativo. Así que muchas gracias por la asistencia del día de hoy. Y revisen constantemente la página de Educación Especial. Muchas gracias.